momento de nuevo con Jorge Duati después de unos problemillas técnicos y de conexión. Nos estabas hablando del origen de la palabra teatro y todas las valencias y los significados que implica. Y me quedo ahí en el origen de esa palabra, que es Grecia, para que nos digas qué recortás. Va a ser un poco reduccionista porque no tenemos tanto tiempo y son movimientos muy enormes, pero ¿qué te surge ahora rescatar o recortar del teatro griego? Bueno, a mí me fascina toda la teatralidad en su conjunto de la cultura griega, ¿no? El poeta era un actor, Homero era un actor, los políticos eran actores a su manera, ¿no? Esto lo dice Aristóteles en la retórica, ¿no? Y por otro lado estaban, por supuesto, los actores específicos de comedia, de tragedia, de drama satírico, los famosos mimos, de los que sabemos muy poquitos, ¿no? Y en ese aspecto me fascina pensar la cultura griega como un gran acontecimiento de teatralidad, ¿no? Si yo tuviera que elegir un texto que me fascina de la cultura griega, yo iría a Aristófanes. A mí me encanta Aristófanes, me parece prodigioso realmente, y especialmente un texto como Las aves, que me parece una cosa mágica, ya prodigioso, ¿no? Esa idea de estos dos hombres escapando del horror de la decadencia de Atenas y yendo a inventar una ciudad en el cielo, ¿no? Pensemos que estamos en el siglo V antes de Cristo, es increíble cómo esa obra se resignifica, y pienso, por ejemplo, en las reescrituras argentinas, ¿no? El caso de Salto al cielo de Mauricio Cartún, ¿no? La reescritura de Las aves. Así que de Grecia me quedo con la comedia y me quedo con Aristófanes y especialmente con Las aves. Bien. Y si tenés que hacer un salto a un próximo gran movimiento teatral, ¿cuál sería? ¿Pasamos de los griegos a qué? Es muy difícil saltearse la Edad Media. La Edad Media es un momento de una enorme productividad porque justamente como fue tan negada durante muchos siglos, se decía que había muerto el teatro, que no había teatro, que digamos, no se la podía pensar a la Edad Media con las categorías hegelianas del teatro, con las categorías modernas del teatro, y sin embargo la Edad Media tuvo una teatralidad impresionante, y especialmente lo que yo llamaría una teatralidad liminal, ¿no? Es una teatralidad de cruce con otras prácticas, con la corte, con la universidad, con las prácticas cívicas, con las prácticas rituales, ¿no? Por ejemplo, me fascinan los dramas litúrgicos. Todavía hoy hay algunos que están vivos, como es el caso en Elche, en Alicante, ¿no? El Misterio de Elche, que es un gran acontecimiento teatral vinculado a la Ascensión de la Virgen, y que se hace primero en la véspera, ¿no? la víspera, y luego en la festa, y realmente es maravilloso. Si alguno de los que nos está viendo no vio el Misterio de Elche, por favor, métanse en YouTube, y hay muchas grabaciones del Misterio de Elche, y realmente es increíble. Yo me quedaría en esa zona, ¿no? La zona de el drama litúrgico, ¿no? El drama ritual de la Edad Media, y también me gustaría mucho hacer referencia a la farsa medieval, ¿no? Que es el nacimiento de South Park, de Los Simpson, de todo lo que Qué sería el cómic. interesante esa lectura. Claro, es la aparición de una comicidad que no se sujeta a justicia poética, ¿no? Es decir, podríamos decir, es el territorio liberado de los engañadores, de los mentirosos, de los abogados falsos, ¿no? Creo que la farsa medieval asciende de la mano de la burguesía, ¿no? El progresivo ascenso de la burguesía hace que aparezca esta nueva forma de pensar la comicidad desregulada, no controlada ni por la iglesia ni por el poder cívico. El famoso Maître Patelin, ¿no? del siglo XV,
este abogado trucho, ¿no? Que es un mentiroso total y que al mismo tiempo lo engañan a él también, ¿no? El pastorcito que lo engaña a él y al tendero. Digamos, aparece la figura del engañador al que no se lo engaña, ¿no? El burlador no burlado, que creo que es una cosa muy, muy potente para siglos posteriores, ¿no? ¿Estos textos Toda la los historieta. escribieron sus autores y quedaron tal cual los escribieron ellos? En realidad, como no existía una cultura de la dramaturgia, no tenemos ni siquiera los nombres de los autores, ¿no? Salvo excepciones, pero por ejemplo la farsa de Maître Patelin no sabemos de quién es, ¿no? O el Cada Cual del siglo XV, Pero pensamos Everyman. que lo escribió alguien, no es que alguien vio una representación y lo anotó, sino que entendemos que alguien lo escribió. Sí, Ah, habría que pensar en procesos complejos donde el sujeto, evidentemente hay alguien que escribió, hay alguien que se encargó de componer ese material, pero mm. es muy probable que ese material esté basado digamos, en ciclos tradicionales, por ejemplo, Everyman, ¿no? Porque de hecho eh, tenemos un Everyman en los Países Bajos también, y la sensación es que esa literatura, a ver, no existiría todavía la idea de originalidad, la idea de propiedad Mm. intelectual, ¿no? Entonces, son literaturas que se reelaboran a partir de legados, de materiales ya conocidos, pero literaturas de una potencia increíble. Maître Patelin es una farsa que hoy la podríamos poner en escena, la podría hacer Olmedo en la televisión, y nos moriríamos de risa sin cambiarle una palabra, ¿no? O el caso de Everyman, Cada Cual, que introduce un procedimiento increíble que es el de la alegoría, un procedimiento que llega también en el teatro hasta el día de hoy, ¿no? Por eso me gusta mucho la Edad Media, por la manera en que nos obliga a pensar el teatro desde otro lugar, ¿no? Esto que llamaríamos el teatro liminal, el concepto de un teatro donde no hay salas, ¿no? Donde es un teatro que se apropia de los espacios de la iglesia, del atrio, de la calle, de la corte, del aula universitaria, del monasterio, pero que todavía no tiene salas especialmente diseñadas, cosa que recién vamos a tener a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces iríamos a Shakespeare y a Calderón después, ¿o a dónde? Claro, y sí, de cabeza yo pasaría por Maquiavelo, ¿no? Por la Ajá. Mandrágora, que me parte la cabeza ese texto. De ahí seguiría, por supuesto, por la gran explosión del teatro, que son finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Y todo el desarrollo del XVII. Me quedaría con, por ejemplo, hay un tipo que yo admiro profundamente, que es Corneille, ¿no? Pierre Corneille, el francés del siglo XVII, que no solamente hizo tragedia clasicista, sino tiene también comedia barroca. A mí me gusta mucho el teatro barroco francés, ¿no? Es el teatro del gran despliegue cortesano, el teatro festivo, el teatro con muchos planos de representación. Corneille tiene una obra increíble que se llama La ilusión cómica, ¿no? Donde un padre que ha perdido la relación con su hijo porque se peleó con el hijo y el hijo se fue de casa, recurre a un mago para que el mago le diga qué pasó con la vida de su hijo, ¿no? Y se representa en unas pantallas mágicas la vida de este hombre, y después nos damos cuenta que en realidad este hombre vive porque es actor y lo que estábamos viendo era una obra de teatro, una cosa increíble, ¿no? Y después algo muy importante de Corneille, que es toda una defensa del teatro contra el pensamiento antiteatral de la época, ¿no? Que este es otro tema interesantísimo que todavía sigue vigente, ¿no? Que es la enorme cantidad de sujetos, instituciones que odiaban el teatro, ¿no? Desde la iglesia, pasando por la línea platonista, que lo consideraba una degradación del mundo terreno, ¿no? Decían, la realidad degrada las ideas y el teatro degrada a la realidad porque es un simulacro. Después el tema de la feminización del varón, ¿no? El odio
al varón que se disfrazaba de mujer, ¿no? O el odio al comediante, al que no se lo enterraba en sagrado porque se lo consideraba un irreverente, un personaje desconfiable, ¿no? Ah, Es no decir, sabía eso. sí, sí, ¿Y el cuándo, pensamiento. cuándo suponemos que actuó la primera mujer en el teatro? Mira, según los datos que tenemos, ya había mimas Mm. en la tradición grecolatina, por lo menos desde el siglo III antes de Cristo, ¿no? Ah, Porque se conservan estatuitas y se conservan unos textos. Hay un texto de una mima griega que se conserva fragmentario, que es una belleza y que, digamos, sabemos muy poco de toda esa movida, pero ya tenemos rastros desde el siglo III antes de Cristo para acá. Después, por supuesto, aparecen imágenes de mujeres en toda la Edad Media, representando, ¿cómo se llama?, tocando música, ¿no? Pero por supuesto, en el contexto, por ejemplo, de la Inglaterra isabelina, hay una prohibición de las mm. mujeres, digamos, fundamentalmente por el anglicanismo, a que representen, cosa que no sucede en España, ¿no? En España las mujeres sí pueden actuar. Así que tenemos una tradición de las mujeres actrices, una tradición antiquísima, ¿no? Digamos, es muy difícil de hacer su historia, fundamentalmente porque han quedado pocos testimonios, ¿no? Lo Claro. mismo pasa con la dramaturgia. Podemos pensar que, de hecho, ya tenemos una dramaturga del siglo III antes de Cristo, Ujú. pero de la que sabemos muy poquito, eh, y podemos pensar en una enorme cantidad de mujeres que escribían dramaturgia, pero lamentablemente eh, hubo cierto, podríamos decir, desapego y desinterés a conservar esos materiales y sabemos muy poco de Cierto ellos, ¿no? patriarcado que tuvo poco interés en conservar esos materiales. Jorge, ¿vos Tremendo. coincidís con esta sentencia de Víctor Hugo que el Quijote en la literatura y Hamlet en el teatro son los primeros personajes modernos? Y está bueno, está bueno, está bueno. Es una buena idea, es una hermosa idea, porque el Quijote sería, digamos, la tensión entre la propuesta utópica y la percepción de la realidad, ¿no? Del contraste entre la utopía y la realidad. Y en el caso de Hamlet es la pregunta por si se puede no ser hijo, ¿no? A mí siempre me impactó el famoso monólogo del ser o no ser, ¿no? Uno dice, ¿ser o no ser qué? De qué está hablando? Y yo me gusta pensar ser o no ser hijo, ¿no? Ujú. Eh, la gran pregunta de por qué tengo que asumir el legado El del mandato padre, del sería. padre, claro. Exacto. Y si por supuesto, la respuesta de Hamlet finalmente es aceptar que uno puede ser, o sea, uno puede no ser abuelo, no ser tío, no ser hermano, pero no podés no ser hijo, ¿no? Mm. Entonces, Hamlet asume finalmente el legado del padre, pero lo interesante es que abre esa puerta, ¿no? Abre esa tensión. En ese sentido, Shakespeare, desde mi punto de vista, es un autor todavía bastante reaccionario, digamos, en términos modernos, ¿no? Porque está entre dos mundos, entre un mundo medieval, eh, por el cual le debe absoluta obligación, digamos, a la reina y al anglicanismo y a las estructuras, digamos, muy férreas de regulación en su época, pero por otro lado está dejando entrar el pensamiento del Renacimiento, lo que se ve en el Rey Lear, ¿no? Que es esto de la tensión entre las hijas buenas y las hijas malas, o entre Edgar y Edmundo, ¿no? Pero finalmente Shakespeare termina ratificando los valores conservadores, ¿no? Ujú, ujú. Cosa que no hace Maquiavelo. Maquiavelo es el que avanza hacia la puesta en crisis de los principios tradicionalistas, ¿no? Claro. Shakespeare tiene un pie en los dos lugares. Esto también se ve en Medida por Medida, se ve en Próspero, ¿no? En La Tempestad, cuando Próspero entierra el libro donde aprendió el control de la magia, lo entierra porque considera
que nadie tiene que acceder al libro, que no hay que acceder al saber, ¿no? Es todo lo contrario del Galileo Galilei de Bertolt Brecht, ¿no? Como si Próspero entierra el libro para que nadie acceda al saber, Galileo Galilei muestra cómo el libro se abre camino, aunque esté la curia controlando y vigilando, es decir, la visión medieval de que el hombre tiene que ponerse en manos de Dios y no pretender comer del árbol de la Excederlo. sabiduría, claro, y la visión moderna que es, mirá, por más que Galileo sea un hedonista, un cobarde, un ladrón, lo que sea, su sabiduría se va a abrir camino aunque la iglesia la ponga bajo 7 llaves, ¿no? Creo que es muy interesante esa parábola, ¿no? La del libro enterrado en Shakespeare y la del libro que se abre camino a como sea en el Galileo Galilei de Bertolt De Brecht. Brecht. A mí me llama mucho la atención, obviamente, Hamlet, como a tantos. Hamlet que renuncia a sus propios libros, dice, borraré las sentencias de los libros, las fórmulas, y solo tu mandato vivirá, ante un padre que le dice, deja de ser poeta, deja de ir al teatro, calzate la espada y venga mi muerte, ¿no? Y él sigue ese mandato, pero lo que aparece, digo, en esto de que es el primer personaje moderno es el sujeto que se cuestiona a sí mismo, el sujeto que se puede ver a sí mismo, que antes no lo teníamos, y también Shakespeare entiendo que prefigura lo que Freud luego formaliza cuando habla del inconsciente, porque hay algo ahí, aparece el personaje para mí ciego, pero no en el sentido de Edipo. Edipo es ciego porque hay cosas que no recuerda, ¿no? Como que no ata unos cabos que están afuera de su ser, ¿no? Pero Hamlet no puede atar cosas en su psiquis porque no puede conectar su inconsciente con su conciencia, es decir, que él dice, tengo que vengar la muerte de mi padre, pero no lo puede hacer, ¿no? Esto es muy moderno para mí, la tensión entre una zona más profunda de la psiquis a la que no siempre podemos ver, y lo que él le pasa, y me gusta el gesto moderno de que lo hace morir ciego, porque no es que él en algún momento se da cuenta, ¿no? Y dice, no, a mí lo que me pasaba era tal cosa. Muere ridículamente en una pelea de esgrima, casi que va a morir, casi que, claro, que se entrega a la muerte, porque Horacio le dice, pero sos boludo, Claudio te quiso matar recién, y vas a ir a una pelea que organiza ese tipo, el tipo que te quiso matar, desafiamos los augurios, dice él, y va. Ya nos dijo al principio de la obra que su vida valía como un alfiler, ¿no? Y habló del suicidio, es un joven melancólico y con muy baja autoestima, pero es muy fuerte que Shakespeare ponga ahí un personaje que se pregunta y que su decir no coincide con su acción, porque tiene una lengua karateca, una lengua muy filosa, pero es el más obediente del mundo. Eso es divino también. Yo lo doy, obviamente, en clases, y cuando lo doy, lo que sucede es, sí, vengó la muerte del padre, es un vengador, y yo digo, no, y eso sucede porque está el diálogo en Shakespeare, o en esta obra en particular, toma una dirección y la acción otra, entonces él con la lengua parece ser el más valiente del mundo, y con su acción, desde que Claudio le dice, no vayas a Wittenberg, él dice, bueno. Después Claudio le dice, anda a Inglaterra, él dice, bueno. Y después Claudio le dice, anda a pelear esgrima con tu primo, y él dice, bueno. y de Inglaterra no se vuelve con un golpe de estado, con caballos, con un plan, vuelve perdido, vuelve absolutamente perdido. Entonces es un personaje que rompe todo, ¿no? Si bien Hamlet está basado en la Orestíada, justamente porque Hamlet es Hamlet, la obra Hamlet no es la Orestíada, ¿no? Muy bien, tal Y cual, tal cual. el personaje Hamlet no es Orestes y es un personaje moderno. Es como un personaje moderno en una estructura clásica de la trama, digamos, que nos estaría diciendo, yo no puedo calzar la espada porque soy moderno, ¿no? Una cosa así. Tengo conciencia sobre mí mismo, me pregunto cosas. Y este pasaje, ¿no? Que en los griegos aparecen los dioses con sus mandatos, ¿no? Por ejemplo, la peste en Edipo sabemos que es de Apolo, porque Apolo en la Ilíada es pestífero, entonces entendemos que es Apolo el que manda la peste, pero Apolo manda la peste para que Edipo se conozca a sí mismo.
¿Se entiende? O sea, lo que va a hacer Edipo a lo largo de la obra es conocerse a sí mismo, saber quién es, saber que es Está muy el bien. hombre que mató a su padre y se acostó con su madre. En cambio, en Hamlet aparece el espectro en las tinieblas versus Apolo, que es un dios muy solar, de hecho uno de sus epítetos es Febo, el sol, aparece este fantasma, pero que ya no es un dios, es un padre. Entonces, el mandato del padre se puede cuestionar, el de un dios no se puede cuestionar. Y entonces aparece también esta cosa moderna en donde ya no hay dioses, pero todavía hay espectros, ¿no? Todavía hay brujas en Macbeth, todavía hay algo que sobrepasa la razón. Perdón Muy que bien. me metí, pero No, estamos... bárbaro, está genial, está bárbaro. A mí me encanta además como Hamlet tiene esa capacidad de que uno vuelva a él y vuelva a él y lo resignifique. Yo, si me permitís, dos imágenes que a mí me Obvio. han quedado así como marcados en mi experiencia de espectador, ¿no? Una es el Hamlet que hizo Necrosius hace unos años, que vino a la Argentina, se presentó creo que en el Teatro Alvear, que trabajaba con una escenografía de hielo que se iba derritiendo durante toda la obra, y donde el legado de la venganza que el padre le daba a Hamlet se encarnaba en una especie de tamborcito que se tenía que colgar Hamlet en señal, digamos, marcial de enfrentamiento a los enemigos del padre, y cuando terminaba la obra, Hamlet no se había vengado finalmente, no había concretado la venganza. Entonces el padre lo maldecía, trataba de sacarle el tamborcito, y Hamlet, muerto, se aferraba al tambor y no permitía que el padre se lo sacara, ¿no? Una reescritura, obviamente, Claro, eso no claro. está en Shakespeare, ¿no? Esa por un lado. Y la otra es el libro de Derrida, de Jacques Derrida, que se llama Sí, Espectros de espectros de Marx. Marx. Es una maravilla ese Divino. libro porque lo que dice es que Marx sería una especie de padre de todos nosotros, que regresa a recordarnos lo que está pendiente, ¿no? Esta idea, por supuesto que a Shakespeare nunca se le hubiera ocurrido, ¿no? Pensemos que Shakespeare fue un hombre muy distinto a nosotros. Nunca vio televisión, no supo de la existencia de la Argentina, no conoció el psicoanálisis, la deconstrucción, los campos de concentración, la bomba atómica, es decir, un hombre con otro campo de experiencia y otro sistema de representación, mucho más medieval que nosotros, ¿no? Cuando hay algo de lo que habla Shakespeare todo el tiempo, que es el padre, Dios y el rey, ¿no? Hay esa cadena esa tríada para él es muy importante. Y para nosotros, ¿qué sería un rey en la cultura argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros metafóricamente por el rey? Y hoy, en el siglo XXI, cuando hablamos del padre, ¿qué entendemos por el padre, ¿no? Por eso es muy interesante también relacionarse con Shakespeare a través de la reescritura, ¿no? Digamos, no tanto para conectar con una supuesta esencia de Shakespeare, sino más bien para valerse de Shakespeare como una política de la diferencia, ¿no? Para plantearle reescrituras. A mí me fascinan las reescrituras. Esto de agarrás las aves de Aristófanes, la agarra Cartoon y escribe un texto que tiene mucho de las aves, pero también lo cambia totalmente. Y hay que ver justamente esos cambios para entender la identidad cartuniana, digamos, Claro. ¿no? A mí me pasa con las versiones de Shakespeare, y te quiero preguntar si te pasa lo mismo. Te lo voy a contar así. Una vez estaba en una gira en Chile y veo un Macbeth colombiano. No Ajá. pude parar de reírme. Me parecía una Ah, telenovela. Y entonces yo ahí ya. caí en la cuenta de que los que ven un Shakespeare argentino y no son argentinos se pueden cagar de la risa sin parar. Y, Y ahí dije, no, Shakespeare se tiene que hacer en inglés o se tiene que hacer una versión, porque es y sí. muy difícil escuchar, o sea, hacer un Hamlet sin meterte profundamente en él. Yo creo que o se hace en Inglaterra o si no tenemos que meternos ahí a hacer lo propio. Si no me parece casi Incluso, ridículo. eh,
Totalmente. Nosotros no tenemos, y esto es muy bueno que pase, Sí, no tenemos una escuela de actores isabelinos, digamos, ¿no? exacto. Eh, vamos, nosotros haríamos un Shakespeare criollo, haríamos un Shakespeare, eh, no sé, asainetado o necesariamente reterritorializado. Y eso es maravilloso, eso, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los Shakespeare que se hacen en la India en Japón, eh, son muy tremendamente atravesados por las territorialidades de sus respectivas culturas. Yo pienso, por ejemplo, en los Shakespeares que yo he visto en Argentina que más me han conmovido, ¿no? El caso, por ejemplo, de Hamlet o La Guerra de los Teatros de Bartís, con, con Pompeyo Audibert, con Osvaldo Santoro, con, ¿cómo se llama? Totti Siliberto, con Urdapilleta, por ejemplo, que era una cosa increíble. Este, y realmente a mí me interesa ese Shakespeare y no ver hacer un Shakespeare isabelino en Argentina, ¿no? Claro, sí, es fuerte. Y bueno, después de Shakespeare te irías a Corneille y después ¿a dónde te irías? Y yo ahí, por una cuestión de tiempo, saltaría hasta Ibsen. Ibsen para mí es otro de los grandes referentes, ¿no? Sin Ibsen no hay Tennessee Williams, no hay Arthur Miller, no hay David Mamet, no hay Tito Cosa, ¿no? Y creo que ahí apareció una Nombrás matriz. a Ibsen y no a Chekhov. O sea, ¿te parece más elocuente Ibsen que Chekhov? Sí, porque, digamos, la estructura de Chekhov en realidad es un derivado de la estructura de Ibsen. Podemos decir que eh, Chekhov lo que va a hacer es llevar al extremo lo que nosotros hoy podríamos llamar el minimalismo, ¿no? Eh, Esta idea del sujeto balbuceante que digamos, no tiene grandes acciones, que está atrapado por una circunstancia de la que no puede salir. Pero todo eso ya está en Ibsen, ¿no? Podríamos decir que lo que hace Chekhov es reelaborar una línea que está implícita ya en Ibsen, ¿no? Y yo me atrevería a decir que de Ibsen sale también Strindberg eh, y de las líneas que va abriendo, que se van desplegando, lo que yo llamaría el drama moderno, ¿no? Claro. Eh, que se van abriendo entre Chekhov, Strindberg, digamos, viene prácticamente todo el siglo XX y no solamente el teatro, sino también la televisión y el cine, ¿no? Claro. Digamos, películas como Belleza Americana o, no sé, Eric Borkovic o incluso una película como Tiburón Mm. de Steven Spielberg, están basadas en la estructura de un enemigo del pueblo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo maravilloso de Ibsen es que construyó una estructura que tiene una enorme productividad posterior y que uno se puede relacionar con esa estructura dándole mil variaciones, ¿no? La variación Chekhov, la variación Strindberg, la variación expresionista de O'Neill, por ejemplo, Ujú. el cruce que hace Arthur Miller del drama moderno ibseniano con procedimientos cinematográficos, ¿no? O lo que hace, no sé, un tipo como, ¿cómo se llama? Como David Mamet, Lo amo. este, claro, o suponete, ¿cómo se llama? Sam Shepard, lo que hace Sam Shepard con, Ajá. por ejemplo, el niño enterrado, Ujú. con retomando las estructuras de Ibsen, pero este, desintegrándolas, ¿no? Es decir, eh, yo creo que se puede pensar toda la historia del siglo XX y buena parte del siglo XXI a partir del sometimiento de la estructura de Ibsen a 6 versiones, por decirlo así, ¿no? Una versión que llamaríamos la canónica, que lo sigue a muerte, ¿no? En su estructura de drama de tesis, expositivo, social. Una versión que la podemos llamar ampliada, donde se mezcla a, a Ibsen con otras cosas, Chekhov, por ejemplo. Una versión fusionada, donde se empieza a integrar con otras poéticas el expresionismo. Estoy pensando
no sé, por ejemplo, El mono velludo de O'Neill, ¿no? Una poética crítica, que es la de Bertolt Brecht, ¿no? Lo que hace Bertolt Brecht con el realismo crítico dialéctico, el caso de Madre Coraje, por ejemplo. Madre Coraje es Ibsen, pero en versión actualizada, digamos, a lo que sería el realismo crítico, la puesta, someter el realismo a un régimen de inteligencia nuevo, ¿no? A ver, La cantante calva, que sería la parodia de la estructura de Ibsen, y Beckett y Heiner Müller, que serían agarrar a Ibsen y ponerlo en ácido sulfúrico y desintegrarlo, ¿no? Eh, Creo que por eso Ibsen me parece un tipo como un antes y un después. Y es más, todavía hoy pones en televisión los documentales o ves una serie como Mujeres asesinas, por ejemplo, y te encontrás con la estructura de Ibsen, ¿no? Bueno, la serie Eh, Mad Men, no sé si la viste, Mad Men, yo siempre en clase la cruzo con Casa de Muñecas. claro, tal cual. Bueno, un montón de las producciones de Netflix que hoy vemos Mm. están fuertemente atravesadas por esta idea de la estructura que Ibsen, que aclaremos, Ibsen no es que la inventa, es que es el que la lleva al máximo desarrollo, a la mayor perfección, con fundamentalmente 5 obras que son, eh, digamos, Las columnas de la sociedad, Casa de muñecas, Espectros, Un Un enemigo del enemigo. pueblo y El pato salvaje. Ahí está todo, después de ahí sale todo de ahí, ¿no? Eh, pero este, ¿Sabemos que hoy Chekhov por ahí, leyó a Ibsen? ¿Sabemos que Chekhov leyó a Ibsen? sí, o sea, es muy interesante la irradiación de Ibsen. Digamos, Ibsen empieza estrenando en lo que sería Escandinavia, ¿no? Pero ya a principios de la década del 80 ya lo vemos estrenado en Alemania y en Inglaterra. Y a partir de ahí empieza a irradiarse por el gran éxito de las puestas en París, por ejemplo. Es decir, que Ibsen se convierte en un referente fundamental, y lo más interesante es que la estructura de Ibsen, en un momento, ¿cómo se dice? Se separa del autor. ¿Viste como cuando uno dice el personaje del Quijote, que la Sí. gente sabe quién es el Quijote y por ahí no leyó a Cervantes, ¿no? Eh, digamos, aparece una estructura que se transforma en una especie de patrimonio mundial de la dramaturgia, y ya no hace falta leer a Ibsen para tomar contacto con esa estructura, ¿no? Porque está por todos lados. Ujú, A ver, sin Ibsen no hay Florencio Sánchez, por ejemplo, ¿no? ujú. Sin Ibsen no hay Samuel Eichelbaum, no hay Armando Discépolo, ¿no? Es decir, y sin embargo, uno dice, a esta altura se puede tener contacto con Ibsen sin leerlo a Ibsen, porque son tantos los legados que ya están operando de la estructura ibseniana que Ibsen es como una especie de patrimonio internacional, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema con el realismo? ¿Por qué tantos creadores están peleados con el realismo? Yo estoy en las antípodas del realismo, porque una cosa es que no te guste, pero parecería haber algo ideológico y político por lo cual deberíamos estar en contra del realismo. Quiero que vos me lo expliques. Mirá, yo te puedo dar una hipótesis en relación a muchas variables, pero hay una que me parece la más importante, y es lo que hoy llamaríamos la transteatralización, ¿no? Está todo el orden social está teatralizado. A ver, los políticos estudian teatro, los pastores estudian teatro, los periodistas estudian teatro, ¿no? Y lo interesante es que se usan las estrategias teatrales no para hacer teatro, sino para controlar mejor la mirada social, ¿no? Porque vos sabés que si le organizás la mirada al otro,
controlás el poder y controlás el mercado, ¿no? Es decir, que me voten y que me compren sería, ¿no? Es decir, organizarle la mirada al otro, que eso es la teatralidad, ¿no? La teatralidad sería la construcción de la organización de la mirada del otro, ¿no? Si yo le organizo la mirada al otro, el otro me sigue, me compra, me vota. Entonces, hay una paradoja muy interesante y es que hoy el realismo estaría transteatralizado, ¿no? A ver, por ejemplo, vos pones el programa de la Iglesia Universal a la noche, los pastores de la Iglesia Universal, y los tipos están actuando con estrategias absolutamente teatrales, pero generando ilusión de realismo, es decir, que no estarían actuando, eso sería la vida, digamos, ¿no? Entonces, hoy podríamos decir que para poder luchar contra la transteatralización, que sería el ejemplo máximo al que puede llegar el realismo, porque sería un teatro que siendo teatro, no lo ves como teatro, lo ves como la realidad, ¿no? Eh, entonces, la única manera de zafar de eso es mostrando la convención. Digamos, si hoy el teatro realista lo hacen los pastores brasileños, los políticos mentirosos, los periodistas que venden las fake news generando ilusión de realidad y sabiendo, todos sabemos que están actuando, que están mintiendo, que están generando simulacro, digamos, entonces la única manera de hacer una denuncia de eso es no adherir a la convención realista, ¿no? Es ¿Y por decir, qué pensar mostrar el lo que artificio, hacen, por qué pensar que lo que hacen los pastores y los políticos, por citar dos ejemplos del conjunto que nombrás, por qué pensar que eso que hacen es teatro? No sé si estoy tan de acuerdo con que es teatro. mirá, ahí entra todo un tema de la filosofía del teatro, ¿no? Y fíjate que esto viene de muy lejos. Yo no sé si ¿te acordás la escena del Arturo Ui de Bertolt Brecht, donde ascendiendo y cuando tiene que controlar ya el impacto para ganar las elecciones y digamos, para hacer carrera política, le dan clases de teatro. Le ponen un maestro de teatro, ¿no? Es decir, aparece esta idea de la persona que estudia teatro toma ¿cómo se dice?, las estrategias del teatro, pero no para hacer teatro, sino para organizar mejor la mirada del otro, para controlar mejor la teatralidad. ¿Me explico? Yo te podría decir acá informalmente, porque todo el mundo lo va a negar, ¿quién le da clase de teatro a cada uno de los políticos que, que tenemos hoy? Que algunos son maravillosos y son auténticos, y hay otros que usan las estrategias que aprenden con el teatro para mentir. A ver, podríamos dar 1000 ejemplos, pero digamos, cuando vos ves a un tipo que con una cara de piedra total y con un control de la imagen agarra y dice, el que depositó dólares va a cobrar dólares, por ejemplo. Sí. Ese tipo está actuando. Y si Stanislavski lo está viendo, se pone de pie y le dice, flaco, es impresionante lo tuyo. Una capacidad de... Pero hay una gran diferencia y es que no está en el teatro. Claro, ese es el problema. Ese es el problema del realismo. Es decir, la transteatralización se apropió de las estrategias del realismo para hacer algo que ya no es teatro. Entonces, mucha gente dice, si hoy el teatro realista es toda esta perversión del mundo espectacular del capitalismo, por ejemplo, Trump diciendo, tomen desinfectante porque con eso se van a curar del coronavirus, ¿no? O Bolsonaro diciendo, yo no soy Mesías, digo, me llamo Mesías, pero no soy Mesías. Es decir, digamos, si eso es el realismo hoy, el teatro tiene que ir por otro lado. El teatro además tiene que reivindicarse en su tradición no realista, porque es muy interesante que cuando uno ve la historia del realismo, el realismo es una poética muy nueva.
Del El siglo realismo XIX. aparece, claro, entonces tendría un siglo y medio de historia, digamos. En cambio, el teatro fantástico, el teatro maravilloso, el teatro como pura convención, el teatro teatralista, es toda la historia del teatro, ¿no? Se Ujú. escriben versos, se canta, se baila, con máscaras, ¿no? Bueno, eso es lo que, esa es la primera gran crítica que le hace Bertolt Brecht al realismo, ¿no? Cuando dice, a mí me interesa una zona del realismo, pero hay otra que no me interesa. Me interesa la zona de la tesis, me interesa la referencialidad social y me interesa la voluntad del espectador de aceptar que eso de lo que estamos hablando tiene que ver con la realidad. Pero por favor, volvamos al cabaret, volvamos al circo, pongamos narradores, pongamos canciones, ¿no? Y aparece entonces lo que se llama el realismo crítico, ¿no? La gran pelea, la gran discusión entre Bertolt Brecht y Lukács, ¿no? Donde Bertolt Brecht lo que dice, yo no quiero salir del realismo, yo lo que quiero es ampliar el realismo, quiero cuestionar el realismo para conseguir una versión más inteligente del realismo, mucho más avanzada y mucho más efectiva, porque la gente viendo cantar a alguien no pierde el pacto realista, dice Brecht. Muy inteligente lo que dice. El problema que tenemos hoy es que podríamos decir que el teatro, las estrategias del teatro, son utilizadas para un realismo que ya no es teatral. Te entiendo. La Comprendo, comprendo. realidad le pasa por arriba al teatro. ¿Qué La realidad le pasó? pasa por arriba al teatro. Si vos ves, por ejemplo, ¿perdón? No, no, no seguí, por favor. Ahora te hago una pregunta. No, un Sí, ejemplo que me gustaría decirte, obvio. los pastores brasileños, por ejemplo, ¿no? Vos lo ves a la noche, a están a las 12 de la noche, ¿no? La mayoría de los canales aparecen y hacen, por ejemplo, hacen exorcismos, ¿no? Y son hiperrealistas. Están hechos realmente como si pasaran y son una construcción teatral. A ver, una chica con el pelo suelto, que se agita como si estuviera poseída, y el pastor que la toca y la libera del diablo, y ella entra en una situación como de pelea en su cuerpo, ¿no? Fíjate que el código es realista, es como si estuviera pasando, pero los tipos están actuando, ¿no? Y ahora te muestran a los espectadores que están viendo esto ahí en donde estaba el mercado de las flores, ¿no? En la iglesia de la calle Corrientes, el templo de la calle Corrientes, y la sensación es que no están viendo teatro, están viendo la realidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ese es el procedimiento más perverso al que pudo llegar el realismo en el siglo XX. O, por ejemplo, no sé, otro caso, los discursos políticos de Trump. Eh, digamos, actuando, actuando que es un tipo serio, que está diciendo la verdad, que sabe de qué está hablando y no que está todo regido por unos intereses absolutamente espurios y un nivel de locura impresionante. Es decir, eh, si la realidad ha usurpado el realismo, el teatro tiene que ir para otro lado, ¿no? El teatro tiene que mostrar la convención, porque ese sería el gesto político más potente. Ahora, esto en una zona, esto para explicar a los tipos que no les gusta el realismo. A mí, Claro. la verdad, yo puedo disfrutar el realismo de una manera impresionante A mí porque me el encanta. realismo escapa, a mí también. Pero, por ejemplo, yo entiendo cuando la gente dice eso, dice, no, no, hay que mostrar el tapiz del lado donde los hilos están atados, ¿no? Es decir, mostrar el mecanismo de construcción de la realidad, ¿no? Hay un texto muy lindo de Bernardo Capa que dice esto, ¿no? Que habla justamente ya de una transteatralización, la sociedad argentina como un gran teatro transteatralizado, y entonces justamente lo que él dice es, el teatro hay que redefinirlo porque el realismo ya está
en la sociedad, ¿no? Claro. A mí me gusta en lo personal sentarme frente a la obra y percibir en dónde me tengo que parar para esa obra en particular. ¿Se entiende? A mí No también. diría jamás soy realista, soy no realista, me sentiría un corset y me sentiría en una prisión enorme. Bueno, vos has Tal leído cual. mi libro porque tuviste que ver con él, y Sí, sí. la obra Algo sobre una pareja y un hijo, que yo le digo, es ibseniana con toda la humildad del mundo, ibseniana en el sentido de que es una obra que quiere demostrar algo, que quiere hablar sobre un tema que en este momento es enorme y presionante para las mujeres, digo, es mi casa de muñecas, digo yo con Sí, toda la humildad sí, del sí. mundo, pero nada que ver con una obra como La Pendencia, que es hiperpoética, pero bueno, no, no sé, siento que está bueno para un autor jugar, moverse, y ver qué te pide el Por material, ¿no? Para supuesto. mí este material tiene que ir por acá, pero esto es totalmente particular. Te quería preguntar, No, y ¿qué te estoy de acuerdo con lo que decís, totalmente. A ver, las poéticas contemporáneas, cada autor, cada creador se apropia de los legados de la manera más libre, más Claro, micropolítica, digamos, ¿no? claro, Y exacto. eso se nota, digamos, en tu dramaturgia se nota muy claro, pero por momentos tenés elementos teatralistas, cómicos, elementos expresionistas, elementos simbolistas, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso que tiene el teatro contemporáneo, ¿no? Ujú. Que no pertenece a una especie de internacionalismo donde uno se cuelga de un modelo internacional, sino que es una especie de cada loco con su tema, ¿no? Que cada uno construye su propia poética, su propio universo, siguiendo el propio campo de deseo, las propias Ujú. relaciones con la historia, con los estímulos, con los maestros, ¿no? Claro. Sí, sí, yo ahí en el prólogo pongo, lo primero que pongo es, yo cambio mucho. Entonces, es verdad, tiene que ver intrínsecamente conmigo, ni con nada más que conmigo, con que a mí me gusta jugar a que soy versátil, digamos, me gusta sentir que me puedo mover y no que estoy escribiendo una obra igual a la otra y todo esto. Bueno, me puse a hablar de mí, te pido disculpas. ¿Qué te pasó No, pero está con... buenísimo. Escúchame, mirá, yo creo que lo que vos estás enunciando es lo que a mí me gustaría llamar cartografías de deseo, ¿no? Es Mm, decir, hoy siento que tengo que ir por acá y voy por este lado y mañana voy por otro lado. Me parece que es una gran conquista de la creación esta, ¿no? Que antes había que colgarse de una superestructura, super yoes, por decirlo así, y ahora lo que aparece es un empoderamiento por parte de los creadores para la construcción de micropolíticas y micropoéticas eh, que son muy cambiantes. Para mí esto es un gran desafío para el espectador, porque sí, leerte a vos implica asumir ciertas reglas, digamos, de tu poética, de tus poéticas, y de pronto, no sé, leer a Mariano Pensotti es leer otras reglas y entender tu obra y entender la de Mariano Pensotti no me sirve para entender la obra de Loza, por ejemplo. mm, ¿Se entendió? Hay sí. algo fabuloso de esa riqueza por el cual el espectador tiene que estar muy abierto para poder relacionarse con todas esas prácticas tan distintas, ¿no? Otra cosa que me pasa con esta acusación al realismo es que no la verifico. ¿Qué quiero decir? No verifico ese postulado. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a ver obras que están en contra del realismo y a favor de mostrar el artificio y digo, ay, me vuelven loca y políticamente son un caño, ¿me entendés? De pronto veo una de esas obras Sí, que me parece horrible, que me de parece embole, claro. lo más, claro, lo más antirrevolucionario y retrógrado, y veo una obra realista Sí, y digo, esto es la revolución. Entonces, no creo que la sí, revolución esté en el género, eso es lo que quiero decir. Creo que la revolución está en los creadores y en las obras. Eh, totalmente. y Sí, hablando de sí, esto, te sí. quería preguntar, lo que yo más disfruté en el teatro, el otro día hablaba con Veronese, lo que más conmovió mi alma, lo que me sirvió, no sé, como dramaturga, como persona, fueron esos dramas realistas de Veronese, ¿no? Los Chekhov y los Ibsen. ¿Qué te pasó a vos con esas versiones?
A mí, Daniel, me gusta muchísimo el teatro que hace. A mí, yo lo vengo siguiendo, casi nos fuimos acompañando generacionalmente con Ujú. Daniel. Él es un poco más grande que yo en edad, pero lo que pasa es que él empezó como titiritero, Sí. fundamentalmente, en, y como mimo, ¿no? Con el maestro Ángel Elizondo, y de golpe viene el estallido a finales de los 80, principios de los 90, con el periférico de objetos, ¿no? Pero Daniel para mí es uno de los referentes fundamentales por su concepción del acontecimiento teatral, ¿no? Por ejemplo, un espectáculo como Mujeres soñaron caballos, visto, no sé, La vi 10 cinco veces más veces. o Sí, menos. yo también. Eh, claro, pero ahí pasaba algo que era muy difícil de definir, porque no tenía que ver justamente con ningún ismo en particular. Había algo de un profundo conocimiento del acontecimiento teatral, ¿no? Sí. Y, y al mismo tiempo, fíjate, Mujeres soñaron caballo, después va a servir para las versiones de Ibsen, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, creo ¿Pensás que hubo un que antes y un después de esas lo que obras? ha hecho Como Daniel, yo tengo esta percepción, pero te lo pregunto a vos que sos el estudioso y el que puede leer, digamos, en una historia, ¿no? sí. Eh, ¿Hubo un antes y un después? Digo, ¿no fue Veronese el que volvió a traer el realismo al teatro? ¿Fue así? Mira, yo lo que creo es que uno ve el conjunto de lo que se hace en Buenos Aires, Mm, es un panorama muy complejo, muy complejo. Yo lo que siento es que hubo prácticas realistas todo el tiempo, nunca se fue el realismo, digamos. Eh, Nosotros tenemos una línea, por ejemplo, que sería la línea del primer cartoon, que es una línea muy ligada al teatro de Tito Cosa y que ha tenido una enorme productividad en Argentina. A ver, te nombro un par de textos como, no sé, podría ser obras de Lucía Laragione, por ejemplo, o ¿cómo se llama?, de Luis Sáez, digamos, hay una enorme práctica dentro de lo que sería el realismo, que sigue teniendo una potencia enorme. Yo, por ejemplo, vi una obra como, eh, ¿cómo se llama?, Compañero del Alma, eh, a principios de los 90, y trabajaba justamente con procedimientos de un realismo muy inteligente, o ver, por ejemplo, después de Lucía Larayone cocinando con Elisa, ¿no? Es decir, eh, hay un panorama muy amplio, muy, muy amplio. Lo que creo que hace Veronese es darle una vuelta de tuerca al realismo desde otro lugar, ¿no? ujú. Porque pasa a ser un realismo fuertemente atravesado por una conciencia de la convención teatral, ¿no? Lo que Meyerhold llamaría la convención consciente, ¿eh? El trabajo con el espacio, el trabajo con los ritmos del actor, la relación del actor con el público, el trabajo con la luz del día. Digamos, me parece que lo que hace Daniel es encontrarle una nueva modalidad al realismo, ¿no? Pero eh, mi sensación es que nosotros tenemos una línea realista muy potente a través de los años, y que por supuesto tuvo también grandes enfrentamientos, ¿no? Grandes enemigos esa línea. Estoy pensando en, por ejemplo, toda la movida que hicieron en los 80, tipos como Batato Barea o Alejandro Urdapilleta, ¿no? O el trío con Tortonese, ¿no? ¿Mm? Que, eh, o grupos como el Club del Clown o los Macocos, que estaban en contra de ese teatro realista, que era muy fuerte en ese momento, ¿no? Pero la sensación que yo tengo del campo teatral es como una gran proliferación, como si yo te dijera, no puedo elegir un canon, no,
No hay un canon. ¿Viste cuando la gente te dice, y cuenta, tenés determinados tipos que son tales, ¿no? Sin embargo, hoy, ¿cuáles serían los fundamentales? Cada uno está haciendo cosas distintas. Hay como una proliferación. Esto no pasa solo acá, sino pasa en todo el mundo. Si vos te analizás un poquito un campo teatral como Berlín o un campo teatral como el de París, para hablar de campos teatrales fuertes, ¿no? También, yo hablaría de un canon imposible, en realidad. Y esto, personalmente, creo que tiene que ver con la caída de los grandes discursos de representación, ¿no? El gran cambio que trae la modernidad crítica a finales del siglo XX, ¿no? Y que es un poquito la síntesis de cada loco con un tema, ¿no? Esto que decíamos antes de las micropolíticas, las micropoéticas, las ortografías de deseo, ¿no? Antes había que colgarse de una superestructura ya formateada, ¿no? Y todo el mundo tenía que hacer lo mismo. Ahora pasa por la construcción de espacios micropolíticos, ¿no? Entonces, para un historiador es muy difícil decir que hay un canon. Claro. Suponete viene un alemán, ¿no? Un profesor alemán, y me dice a mí, che, decime los 10 tipos más importantes que hay en Buenos Aires. Yo no podría hacer eso, no lo puedo hacer, porque son todos muy distintos, están trabajando todos de maneras muy, muy, muy diferentes. Entonces, ¿con qué criterio elegir los 10 más representativos? Digamos, no se podría, ¿no? Entiendo. Y si me permitís un dato más, creo que esto ha sido uno de las grandes sabidurías de Cartoon, como Mauricio Cartoon. Porque vos fíjate que Cartoon no te enseña a hacer un cartuncito, como quien dice, ¿no? Sino Cartoon lo que hace te habilita a construir tu propia cartografía de deseo. Y por eso los discípulos de Cartoon son gente tan diferente, ¿no? Qué sé yo, te podría nombrar desde Veronese, pasando por Spregelburg, siguiendo por Lucía Laragione, etcétera, ¿no? Creo que es un panorama muy complejo, que cambió mucho, ¿no? Y si vos ves, por ejemplo, cuántos espectáculos se estrenaban en Buenos Aires en los años 60, ¿no? Más o menos tenés un promedio de unos 200 espectáculos, más o menos. Hoy en Buenos Aires, incluso en las peores épocas del neoliberalismo reciente, se estrenaban más de 1000 espectáculos. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de ese despelote de cantidad de expresiones? Bueno, ese es un poquito el desafío, ¿no? Claro. Bueno, estábamos en el realismo del siglo XIX, después nombraste O'Neill, después nombraste a Brecht, deberíamos ir por O'Neill, Tennessee Williams para Norteamérica y por Brecht, Müller para Europa. Sí, yo creo que hay una cantidad de referentes ahí, indudable, pero yo antes me quedaría con el simbolismo, con Maeterlinck, especialmente el primer Maeterlinck, el teatro estático. Eso me parte la cabeza. Los ciegos, la muerte de Tentagil, la intrusa, interior, increíble. Gran acontecimiento del teatro en una línea que después va a ser muy productiva, ¿no? Sin Maeterlinck no hay Bob Wilson, ¿no? O no hay Pina Bausch, digamos. No hay puesto otra línea fundamental, la vanguardia histórica, ¿no? El estallido que trae el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, ¿no? Y todos los legados de la vanguardia, ¿no? No sé, Artaud es una especie de gran territorio que atraviesan todos, ¿no? Lo lee Grotowski, lo lee Ariane Mnouchkine, lo lee Peter Brook, lo lee Barba, lo lee Pavlovsky,
lo lee la Gámbaro, lo lee la gente del Ditela, ¿no? Eh, Así que yo haría un hito ahí en Artaud. Artaud es como una Biblia del siglo XX. Ujú. Este, y bueno, y si tengo que llegar a, a la contemporaneidad, Sí. digamos, al presente, al mundo actual, entramos en esto del canon de multiplicidad, ¿no? En el canon imposible. Porque Antes de eso, no haces una parada en Pinter. sí, mira, habría muchos creadores que nombrar, ¿no? El problema es que a partir de la posguerra empieza a aparecer esto que yo llamaría el canon de multiplicidad, ¿no? Y es que tenés una enorme cantidad de creadores muy diferentes entre sí, ¿no? Viste que Martin Esslin, Sí. el gran teórico del teatro del absurdo, los mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Y que él después Eh, se quiere salir. Sí, porque no, realmente son mundos muy distintos, son Pero, prácticas muy ¿no diferentes. pensás que Pinter hay un antes y un después de él? Así Sí, como me nombrás Artaud, no, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Para mí es mira, como. O sea, de hecho te quería preguntar si después de Pinter hubo algo tan grande como Pinter, hasta la actualidad. a ver, yo lo que creo es que hay muchos dramaturgos, grandes dramaturgos, escribiendo micropolíticamente, ¿no? Mm, Escribiendo micropoéticas, ¿no? Entonces, el problema es que las micropoéticas no terminan de constituirse en grandes modelos internacionales. Es un poco, por ejemplo, si yo te pregunto a vos cuáles son tus referentes, y después hablo con Veronese y le pregunto cuáles son sus referentes, y después hablo con Spregelburg, y después hablo con Adriana Yenta, suponete, me van a decir cosas muy distintas, porque Pero esto no es, esto pensás, es no sé, Adriana Yenta, que no conozco tanto su obra, pero no pensás que los otros tres que nombraste diríamos obligadamente Chekhov y Pinter. Bueno, Rafael no sé, pero Veronese diría Chekhov y Pinter. Y lo que Spregelburg pasa, diría mira, Pinter. Creo yo, no sé. a ver, yo lo que siento es que se complica mucho la cosa Mm, digamos, en esta escalada que va apareciendo en la posguerra, porque mm, lo que se caen son los grandes discursos de claro. representación. Es decir, ya no hay grandes discursos compartidos, digamos. Lo que empieza a aparecer es lo que llamaríamos el auge de las micropolíticas, ¿no? Entonces, a ver, ya no, mira cómo se complica la cosa, que los modelos teatrales ya no se buscan en el teatro solamente, sino que se buscan en la física, en la medicina, en el cine, en la televisión, en la plástica. Digamos, si, yo me acuerdo cuando lo entrevisté allá por los 90 a Veronese varias veces, porque hicimos la edición de varios libros de él, Cuerpo de Prueba, La Deriva y qué sé yo. Este, por ejemplo, él agarraba y te decía, mi modelo es la Gámbaro, ¿no? Griselda Gámbaro, pero mezclada con Joseph Beuys y con la estética de los títeres. Mm. Y al mismo tiempo con el expresionismo y me nombraba que el teatro ya no se hace solo con teatro. Claro. El teatro se hace con un montón de cosas. Hay como si yo te dijera una especie de polisistema de la cultura Mm, por el cual se puede trabajar de maneras muy distintas, ¿no? mm. Y en ese sentido, se complica todo para establecer esos modelos. Antes estaba todo más clarito en ese aspecto, ¿no? Ujú. Estaban, estaban los seguidores de Pirandello, los seguidores de Arthur Miller, los seguidores de Beckett, los, ¿no? Digamos, pero era mucho más clara la cosa. De golpe se produce,
hay una imagen muy interesante que es la de el espejo trizado, ¿no? La usa un sociólogo chileno, José Joaquín Brunner, ¿no? Que dice que antes el espejo era homogéneo y de alguna manera se relacionaba con la realidad en una única dirección de reflejo. El espejo trizado sería un espejo que se partió desde pedacitos y cada pedacito se relaciona con el vínculo de reflejo de manera muy distinta, ¿no? Bien. Entonces, a mí me gusta mucho una cosa que dice un gran teórico que se llama Gumbrecht, que dice, el mundo está destotalizado, ¿no? No podemos pensar el todo, como antes sí lo podíamos pensar. Vos pensás, por ejemplo, un crítico como Ernesto Shaw, con un poquito de esfuerzo, en un año, podía ver todas las grandes obras de la cartelera en Buenos Aires, ¿no? Eh, Nosotros no lo podemos hacer, porque si yo te digo que el año pasado, con la misiadura que había, se estrenaron 1.500 espectáculos, y en los mejores años atrás se llegó a estrenar 2.300 espectáculos. Yo llego a ver por año 180, 190, más o menos. Montón. Un montón, pero no es ni la décima, no es la décima parte del campo. Entonces, hay algo que con humildad y replanteando la epistemología tenemos que plantearnos, por lo menos los historiadores, que es, che, si no estamos viendo el todo, ¿cómo podemos dictaminar sobre un supuesto todo cuando no lo llegamos a percibir, ¿no? Ujú. Eh, y pensar en el país. Si en Buenos Aires solamente Mm. se estrenaron 1.500 espectáculos, si pensamos en toda la Argentina, deben llegar a, yo me acuerdo en el 2014, ahí tengo las cifras exactas, 2014 se estrenaron en toda la Argentina 8.000 espectáculos de teatro. Este, es, Muy eh, fuerte. es una cosa increíble, es fuerte, es fuerte. Entonces, bueno, con otras categorías ya no pasa por el canon, sino que pasa por la selección de lo que uno llega a percibir y a identificar. Claro. Pero si pones acá tres críticos, eh, seguro que hacemos tres selecciones, perdón, no canon, tres Claro. selecciones distintas. ¿Y qué autores o autoras te conmueven de la contemporaneidad? La verdad que son muchos, son muchos. Elegí tus preferidos. A ver, yo no quiero ser injusto porque me Es un recorte. voy a parecer chupamedia de algunos y enemigo de otros, y la verdad que no querría hacerlo, pero hay algunos que me... A ver, yo no puedo relacionarme con un teatro que no me conmueva. Digo, me tiene que dar vuelta el teatro. Y ahí es donde yo digo, yo quiero estudiar esto, me conmueve o acepto, digamos, dedicarle atención, ¿no? En ese sentido, me puedo equivocar, por supuesto, pero, pero hay algo que me compromete mucho, que es mi emoción, mi memoria, Tu mi relación con lo biografía, estético, sí. claro. Entonces, por ejemplo, a mí me conmueve muchísimo lo de Cartoon, por ejemplo, para darte un caso de un Sí, maestro, ¿no? Hay algo impresionante. terrenal, la vi Mm. creo que 7 veces o 8 veces. Pavlovsky, Tato Pavlovsky, a mí me partía la cabeza. Bueno, hice el doctorado, le dediqué 10 años de investigación y laburé mucho con él. Este, a mí me gusta mucho Spregelburg también, por ejemplo, ¿no? Ujú, Este, pero también hay un montón de otra gente que me gusta muchísimo y que ujú. sería muy injusto no mencionarla, ¿no? Muchos, porque realmente además Bueno, tenemos pero es un recorte muchísima gente de, muy viste, piola, muy... sí, sí, es un recorte. Aparte se sabe que amás el teatro, ves 180 espectáculos por año, y se te nota el amor que le tenés al teatro. También pueden ser internacionales, digo. A mí me pasa eso particularmente.
amo a Cartoon, amo a Veronese, son mis dos. Yo no tengo problema, no voy a tener problema con nadie, porque a nadie le importa lo que yo vaya a decir. Son mis dos amores argentinos. Sí, está muy bien. Pero después, internacionalmente, si bien leo John Fosse me gusta, Lagarde me gusta, después de Traición de Harold Pinter, no encuentro algo que yo te hablo de lo internacional, ¿no? No encuentro algo que yo le pueda poner a la par, ¿viste? El teatro alemán me parece súper intelectual, o sea, está muy lejano de mi cuerpo latino, digamos, no le puedo entrar, no sé, me pasa eso, digo, uy, ¿cuál va a ser el próximo movimiento mundial, ¿no? El próximo que yo al menos diga, bueno, después de Pinter nombro a esta persona. Sí. Mirá, ahí yo, muchos, y sobre todo algunos autores que a mí me gustan mucho y que no son muy conocidos por ahí, pero que a mí me conmueven profundamente. El caso, por ejemplo, del mexicano Oscar Liera, que a mí me parece un genio, y es un autor poco conocido porque en realidad se conoce poco. Si querés te paso obras de él, te va a partir la cabeza, te va a partir la cabeza. Es un dramaturgo verdaderamente brillante y con una gran singularidad, ¿no? Digamos, no se parece a nadie. Eh, a ver, por ejemplo, adoro Tom Stoppard, por ejemplo. Me parece un genio total. Y me encanta Schimmelpfennig, por ejemplo, también, ¿no? Roland Schimmelpfennig. Pero es que son un montón. Claro, Realmente, sí, hay mucho, y bueno, vos te dedicas a eso, pero el tiempo para leer, yo que doy clases, tengo un programa desde hace unos años y lo que me cuesta a veces es introducir nuevas cosas, y digo, ay, me falta teatro de acá, teatro de allá, más teatro de mujeres. Soy consciente de mis faltas, pero hay un montón, claro, lleva mucho tiempo. O por ejemplo, no sé, de Argentina, ¿no? Hay una maestra que me parece, cada vez que la leo, es un deslumbramiento, que es la Gámbaro, por ejemplo, ¿no? Griselda. Entonces, es como, realmente, yo te diría una especie de proliferación, ¿no? No lo digo yo, esto lo dice, por ejemplo, un tipo como Melchinger, ¿no? Ya a finales el tipo ya habla de un gran estallido del teatro internacional, ¿no? Donde las aproximaciones se vuelven mucho más complejas, porque ya no podemos identificar ismos, digamos, ¿no? O sea, líneas internacionales que la gente sigue de manera homogénea, sino que lo que vemos son cartografías de deseo, y eso, o por ejemplo, no sé, un último ejemplo de esta diversidad, ¿no? Un tipo como Dario Fo, que yo al principio lo veía más como un histrión, yo estuve releyendo su obra hace poco, y la verdad que es interesantísimo la producción que tiene, ¿no? Las últimas obras políticas de él, por ejemplo, Éfalo, que es increíble, es un tipo al que le ponen medio cerebro suponete, de Berlusconi y medio cerebro de Putin, ¿no? Entonces tiene como una especie de escisión entre la izquierda y la derecha, y es brillante, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos ante una gran conquista de la diversidad, de un canon de multiplicidad que hace que ya no podemos hablar del teatro de la misma manera en que hablábamos antes, colocando, digamos, lo que antes se llamaba autores faro, ¿no? Que serían como los grandes referentes, como, digamos, hay algo que cambió en la dinámica del teatro mundial. Te hago una pregunta que seguro no me puedes responder. ¿Tenés una obra preferida? ¿Una obra sin la cual no podrías vivir? ¿O una obra que te haya emocionado hasta los huesos? Mirá, hay varias, hay muchas,
pero hay una escena que, que a mí me conmueve muchísimo y que yo siempre que veo las versiones del Rey Lear, me fijo en esa escena, cómo está resuelta esa escena. ¿Cuál? ¿Qué escena? Y es la escena en la que, ¿te acordás el momento en el que Gloucester es torturado por los esbirros De Lear. de las hijas de Lear, ¿no? Por encargo del hijo bastardo? Y entonces este hombre ciego, arrojado a la nada, al páramo, se encuentra con el hijo bueno, entre comillas, que se hace pasar por Tom para no ser capturado, y le pide que lo lleve al acantilado de Dover, ¿no? Bueno, esa escena a mí me puede. ¿Por qué? Esa escena me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabés por Es una qué? ¿O escena. no querés saber? Mirá, sí, te puedo decir por qué, pero creo que tiene que haber más cosas, indudablemente, en esa escena. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que pasan muchas cosas y está todo hecho con nada, es decir, con actores generando acciones y palabras, ¿no? Digamos, como está ciego Gloucester, Edgar le hace creer que lo lleva al acantilado para que, digamos, el hijo se da cuenta que el padre se quiere suicidar, porque no soporta toda la, digamos, todo lo que ha pasado, ¿no? El derrocamiento de Lear, la tortura que le han reventado los ojos, la traición de Edmund, lo que él hizo traicionando a Edgar, ¿no? O sea, está hecho mierda Gloucester y se quiere matar. Y entonces el hijo le hace creer que lo lleva al acantilado, por supuesto no lo lleva, le hace creer que le permite tirarse por el acantilado y en realidad eh, es, es el hijo que le está salvando la vida al padre. Claro. Es una escena muy bella, muy Bellísima. bella. Y lo más maravilloso es cómo está construida. Mm. Para mí, una de las escenas más, más potentes que cuando veo una versión de Lear, Te fijas. estoy esperando esa escena todo el tiempo para ver cómo la resolvieron y generalmente me decepciona, porque no le dan bola a esa escena y es una escena muy fuerte, muy, muy fuerte. Te hago la última pregunta. ¿Te acordás Vale. cuándo fue o la primera vez que fuiste al teatro o algo muy fuerte que te pasó en el teatro que hubo un antes y un después? Sí, 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 A ver. me acuerdo mucho. Fui a ver, cuando era chico, yo tendría en ese momento 8 años, me llevaron a ver un espectáculo de títeres de Sara Bianchi y Mane Bernardo, que se llamaba Revolviendo Cachivaches, en el Teatro San Martín, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Y bueno, me mató. Me acuerdo sobre todo la mezcla de títeres más convencionales y títeres de avanzada, Ajá. pero que a mí me dejó sorprendido. Por ejemplo, la leyenda de San Jorge, me acuerdo, hecha con las manos desnudas y chapita Coca-Cola, y la mezcla de actores o sea, los titiriteros manipulando los títeres, pero también actuando, digamos, como actores. Ajá. Ese espectáculo, si yo no recuerdo mal, es del año 71. Yo tenía 8 años, Ok. antes y después. Antes y Y después. después, bueno, hay muchos más. La vez que vi a Batato Barea, la primera vez que lo vi en el Under, me mató. Postales Argentinas de Bartiz, que la vi 11 veces, y la quise ver una vez 12, pero no pude porque la habían levantado. No sé, me mató la versión de Amadeus, dirigida por Cecilio Madanes en el año 82, con Carlos Muñoz y Oscar Martínez, Leonor Manso,
que para mí fue también, yo dije, ya está, esto es, va por acá, va por acá. Pavlovsky, la primera vez que vi Potestad, bueno, cuando vi Cantor, el Bielopoli en el 84, bueno, muchas cosas, muchas, pero algunas de las que te nombro son, Muy fuertes. son fuertes, sí, sí. Bueno, conocí alguito más de vos, de tu vínculo con el teatro. Bueno, Bueno, la próxima te entrevisto yo a vos, che. Bueno, yo ya te entrevisté para el yo libro. encantada, yo no paro de hablar. Sé escuchar, Dale. pero si querés que hable, Bueno, no paro. la próxima hacemos al revés. Cuando vos quieras. Dale. Es un lujo, sos muy importante para nuestro teatro, para el registro de nuestro teatro, para pensar nuestro teatro. Bueno, ya te lo dije cuando nos vinculamos por mi libro, pero cuando yo era jovencita, tenía 18, 20, y estabas vos ahí produciendo, o siendo parte de los libros de esa gente que yo admiraba y leía tus ensayos, y bueno, llegó el día en que nos reunimos por mi libro y fue muy, muy emocionante. Bueno, vuelve a ser emocionante esta charla. Es un cliché, pero no me sale decirlo de otra manera, es un lujo. Muchas gracias. Gracias por ser argentino. No, y bueno, yo te vamos agradezco, sí. yo te quiero agradecer por la confianza para editar tu libro, que creo que salió hermoso, ¿no? La verdad que es una Hermoso. edición muy bella, muy bella. Está desde el diseño de la tapa hasta la estructura, creo que salió muy bien, muy hermoso libro, hermoso, hermoso. Gracias. Bueno, vamos a Placer, compartir placer. esto, y me hiciste una historia del teatro resumida, pero muy nutritiva, y le va a hacer bien a nuestra comunidad teatral, lo van a disfrutar seguro. Bueno, buenísimo, Bueno, me alegra Jorge, mucho. Bueno, gracias, que estés gracias, muy bien. gracias, Estamos en contacto. muy amable. Chau, chau. Saludos.